Jesús es a quien buscas. Un programa producido por los pastores Josué y Analía Mendía, de la Iglesia Jesús, Rey de las Naciones. Jesús es a quien buscas. Dios te bendiga una vez más. Te saluda el pastor Josué Mendía en tu programa, nuestro programa. Jesús es a quien buscas. Hay una palabra que quiero compartir contigo. Si tienes tu Biblia, yo quiero que vayas a ella. Y si no, presta atención. Esta palabra se encuentra en Mateo, capítulo número 14, versículos 22 al 33. Dice la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor para ti, para mí y para todos nosotros. Aquí tenemos un pasaje muy interesante, ¿sí? En el cual el Señor envía primeramente a sus discípulos a que entraran en una de esas barcas y fueran hacia la otra ribera, hacia la otra orilla. Luego de que el Señor terminó de orar, de buscar el rostro de su Padre, el Señor va en búsqueda de sus discípulos, pero lo hace de una manera muy particular, caminando sobre las aguas. Vamos a ver el contexto en el cual ocurre esta enseñanza. El versículo 24 nos habló de que la barca era azotada en medio del mar, en alta mar. Era azotada por el oleaje, era golpeada por el fuerte viento, el viento era contrario. Realmente habría que estar en aquella situación, ¿no? Todo aquel que haya navegado alguna vez debe entender un poquito lo que esto significó para aquellos discípulos. Estar en alta mar, con un viento contrario, fuerte, con esa barca frágil que estaría yendo de izquierda a derecha, ¿sí? Bamboleándose, moviéndose. Es realmente un motivo quizás para tener temor, ¿sí? Un poquito de duda quizás. El versículo 25 nos habla que precisamente en medio de esa situación, en medio de la prueba, Jesús vino a ellos de un modo inesperado y extraordinario. ¿Qué quiere decir? Que no importa cómo estemos, cuál sea la gravedad de la situación que estemos pasando o afrontando, el Señor siempre está pendiente de nosotros. Allí ocurrió que esta pequeña embarcación era golpeada por las olas, era sacudida de un lado hacia el otro. Y cuando cualquiera podría decir: estamos en el peor día, en el peor momento de nuestra vida. Cuando uno podría decir: hasta acá llegamos, nos hundimos, nos morimos. Allí precisamente el Señor entró en acción. El Señor siempre llega en el momento exacto. El Señor siempre llega en el tiempo donde hay mayor necesidad. Pero escucha esto, muchas veces nosotros no creemos en Él o no le invitamos a Él a que venga en nuestra ayuda.
Muchas veces queremos hacer las cosas solos por nuestra cuenta, con nuestra gran capacidad, sabiduría y experiencia. Pero cuando clamamos a Él, cuando nos ponemos en sus manos, cuando nos mantenemos en comunión con Él, no solo cuando hay un problema, no solo cuando el barco se está bamboleando casi por hundirse, sino en cada tiempo, en cada momento, con frecuencia, en cada instante. Si estamos en comunión con Él, vamos a descubrir a un Señor que no solamente vendrá para sacarnos de esos momentos terribles, sino que vamos a entender que el Señor ha estado en todo tiempo, en todo lugar, en cada situación de nuestra vida. Él siempre está. La palabra del Señor nos enseña que Él no nos dejará ni nos desamparará. Pero la circunstancia en la cual se manifieste puede ser diferente en cada caso. Por ejemplo, aquí se manifestó caminando sobre las aguas. No quiere decir que siempre el Señor se vaya a manifestar de la misma manera. ¿Por qué te digo esto? Porque hay casos que uno elegiría, Señor, haz esto, y el Señor hace otra cosa. Señor, yo quiero que vengas ya mismo, y el Señor viene un poquito después. Hay veces que nosotros queremos guiarle a Él, cuando en realidad Él nos debe guiar a nosotros. Aunque conozcas su palabra, aunque conozcas su amor, su poder, más de una vez el Señor te va a sorprender. Y puede manifestarse una y otra vez, como lo hizo con los discípulos. ¿Cómo se manifestó? Caminando sobre el mar. El versículo 26 nos muestra que todos se turbaron, se perturbaron y tuvieron miedo, por supuesto. La turbación da paso al miedo y el miedo paraliza. Cuando ellos pensaron que se trataba de un fantasma, de tan turbados que estaban, y ven en lo oscuro de aquella noche acercarse una figura, lo primero que ellos pensaron, y aún dieron voces gritando, ¡un fantasma! Claro que había que estar allí, ¿no? Qué fácil es para un predicador y qué fácil para todos los que estamos escuchando esta palabra decir, pero ¿cómo tuvieron miedo? ¿Pero cómo que vieron un fantasma? Porque no estábamos nosotros allí. Ellos sí estuvieron. Ahora el versículo 27 dice que inmediatamente, enseguida, el Señor les habló pidiéndole que tuvieran ánimo. Fíjense, el Señor no se deleita ni con nuestra turbación, ni con nuestros temores, nuestros miedos, nuestros fantasmas. Inmediatamente, enseguida el Señor les dijo que tengan ánimo. Soy yo, no teman, no tienen que tener temor alguno, soy yo, no es un fantasma. Soy yo que estoy con ustedes siempre, que no los dejaré, que no los desampararé. El versículo 28 nos muestra entonces que entra en acción Pedro. Pedro siempre entra en acción. Pedro, que podemos denominarlo como el impulsivo, el impetuoso, el atrevido, aquel que más de una vez se equivocó, más de una vez se equivocó. Pero si algo no podemos decir en contra de él, es que se quedaba tranquilo sin hacer nada. Él no era una persona pasiva, no era una persona que se quedaba, por ejemplo, turbado como los demás. Yo creo que los demás se quedaron todos turbados, pero alguien tenía que hacer algo. Y Pedro dijo, bueno, soy yo. Si otro no lo hace, yo voy a hacer algo. Y entonces vemos una característica de una persona activa, de una persona que quería cambiar la historia. Repito, se equivocó más de una vez. Pero ¿quién no se equivocó? El peor error para alguien que dice, bueno, yo no me equivoco y para no equivocarme no hago nada. Eso es un error. Claro que si uno no hace nada no se va a equivocar, pero sin darse cuenta se estará equivocando mucho más, porque la pasividad, cuando hay que activarse, es el peor de los errores. Y aquí Pedro, él inmediatamente tomó acción, entró en acción, bendito sea el Señor. Y allí Pedro le pide a Jesús que lo mande hacia él a caminar sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Pedro creo que ni se dio cuenta lo que estaba pidiendo, a mi humilde entender. Creo que cuando Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Si lo pensaba dos veces, no hubiera pedido esto, seguramente. Porque en lo natural, ¿quién puede caminar sobre las aguas?
y menos alguien que estaba turbado, con miedo, con temor, pensando que se trataba de un fantasma. Todas las razones para no poder caminar sobre las aguas estaban allí en aquella escena. Y a esto se le sumaba que caminar sobre las aguas es algo totalmente sobrenatural. Pero Pedro pidió esto: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y dice el versículo 29, nos muestra el versículo 29 que Pedro, oyendo la palabra de Jesús, porque Jesús le dijo, ven, oyendo la palabra de Jesús y manteniendo su mirada puesta en él. Esta es una clave, ¿sí? Oyendo a Jesús y manteniendo su vista puesta en él, se movió en lo sobrenatural y comenzó a caminar sobre el mar. Oiga, esto no es una exageración, esto ocurrió, yo lo creo. Textualmente, Pedro estaba caminando sobre las aguas del mar. Lo estaba haciendo, el Señor lo hizo, y por el poder del Señor, también Pedro lo estaba logrando. Estaba moviéndose en lo sobrenatural. Dios nos llama a movernos en lo sobrenatural. Dios nos llama a que nosotros salgamos de nuestro nivel, a veces de ignorancia o de gran sapiencia. Creemos que la sabemos todas. Dios quiere que nos movamos de ese nivel común, ese nivel humano, a veces mezquino, a veces ignorante, a veces insensible, que pasemos al nivel de Dios. Y para esto tenemos que movernos en lo sobrenatural. La fe habla de que nosotros vamos a creer en cosas que no estamos viendo, que no están, que no son, pero que pueden ser, que pueden venir a nosotros. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí estaba Pedro, reitero, oyendo a Jesús, viéndolo a él, caminaba sobre las aguas. Pero dice el versículo 30 que al ver el fuerte viento tuvo miedo otra vez y comenzó a hundirse. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué quiere decir? Que mientras él mantenía su vista puesta en el Señor, mientras su oído estaba escuchando al Señor, cuando él decía, ven, ese ven estaba entrando en lo más profundo del ser de Pedro. No solamente había pasado el nivel de su oído o su audición natural, ese ven había penetrado, creo, hasta el mismo espíritu de Pedro. Él estaría escuchando cómo retumbaba ese ven, ven, ven. Y mientras él oía ven y lo miraba a Jesús, él estaba caminando sobre las aguas, se estaba moviendo en lo sobrenatural. Pero dice que en un momento, al ver el fuerte viento, o sea, quitó su vista de Jesús, ya no lo estaba mirando él, empieza a mirar a un lado, empieza a mirar a otro lado, empieza a darse cuenta de una realidad. La realidad era que había un viento tremendo. La realidad es que él estaba caminando sobre las aguas y entonces humanamente habrá dicho, yo no puedo estar haciendo esto. ¿Cómo voy a estar caminando sobre las aguas? Lo lógico es que me hunda. Y precisamente por dejarse guiar por su lógica, comenzó a hundirse. ¿Todo por qué? Por quitar su vista de Jesús y por dejar de oír su palabra y comenzar a oír el fuerte viento. Yo te pregunto, amigo, amiga querida, ¿qué estás mirando? En general, te pregunto en general, ¿a quién estás oyendo? Porque hay personas que están mirando lo que no deben. Hay personas que están oyendo a quien no deben oír. ¿Te estás hundiendo? ¿En qué te estás hundiendo? Hay personas que se están hundiendo en la desesperación. Hay personas que se están hundiendo en la tristeza, en la angustia, en la depresión. Hay personas que se están hundiendo en deudas. Hay personas que se están hundiendo en culpabilidad. ¿En qué te estás hundiendo? ¿En dónde te estás hundiendo? ¿Te estás hundiendo alejado de Dios? ¿Te estás hundiendo haciendo tu propia vida, tomando tus propias decisiones? Y por último te preguntaría, ¿con quién te estás hundiendo? Porque hay personas que se están hundiendo porque están aferradas a otra persona, a otro ser humano, imperfecto. Ciego, guía de ciego, ambos caerán al hoyo, dijo el Señor. ¿Con quién te estás hundiendo? Hay personas
y lo digo con conocimiento de causa, en 37 años de ministerio, he ministrado precisamente, he aconsejado a miles de personas. Y entre esas miles de personas, cientos y cientos y cientos de matrimonios, de parejas. Y de alguno de esos casos yo recuerdo cómo alguien se unió a una persona y esa persona no estaba buscando a Dios y al final terminó no buscando a Dios esta otra persona también. Fue un yugo desigual. ¿Cuántas veces se desoyó el consejo y la persona se comenzó a hundir por seguir a ese hombre o seguir a esa mujer? Dios le advirtió, no le hicieron caso. Los pastores le advirtieron, no les hicieron casos. Evangelistas, profetas, maestros, familiares, hermanos, amigos, conocidos, muchos que tenían el Espíritu de Dios, les hablaron, los exhortaron, pero no les oyeron, no les hicieron caso. ¿Cuántas parejas yo recuerdo? Personas que han dicho, a él yo lo cambio o a ella yo lo cambio. Y se unieron a un golpeador, se unieron a un mujeriego, se unieron a alguien violento con la gran frase, yo lo voy a cambiar. Cuando en realidad primero debería cambiar. Y para que cambie alguien realmente con espíritus tan fuertes como violencia, como sexo y tantas otras cosas, ese hombre, esa mujer tiene que tener al Señor, tiene que buscarlo de todo corazón, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que clamar por la ayuda que solamente Dios puede darle. Pero no, ¿cuántos dijeron, yo lo cambio? Como si él o ella tuviera, no sé, una varita mágica que no existe, como si él o ella supiera todas las cosas o pudiera todas las cosas, ignorando que ya comenzó mal esa relación. ¿Cómo vas a pretender que alguien que está caminando torcido por tu sapiencia, por tu conocimiento, por tu experiencia, por el amor que le des, por los cuidados, por el trato que le brindes, va a cambiar? Nadie te puede asegurar que vaya a cambiar. Pero lamentable y tristemente mucha gente piensa de esta manera. A él yo lo cambio, a ella yo lo cambio. Y no solamente no cambió él, sino que también cambió ella. No solamente él siguió hundido, sino que hundió a la otra persona. Pero sigamos con esta palabra y veamos que en el versículo 30, donde deja de oír la palabra del Señor Pedro y deja de verle y comienza a hundirse, Pedro toma una decisión. Claro, urgido por la situación, Pedro clamó diciendo, sálvame, Señor, sálvame. Y el versículo 31 nos muestra que Jesús le oyó, extendió su mano y lo salvó. Aquí vemos, y en general, que hay una realidad natural. Ahora te hablo a ti, ¿sí? Hablo a tu propia vida. Tú tienes una realidad natural. ¿Cuál es esa realidad natural? Tú tienes un problema que está para azotarte, como el viento y la tempestad estaba azotando aquella barca. En lo natural, tú tienes un problema, o más de un problema, que está para azotarte. Una dificultad, un enemigo, un fantasma. Algo o alguien que quiere presionarte, que quiere agobiarte, que quiere entristecerte. Esa es la realidad natural. Estamos en un mundo, en esta vida, donde existen distintos adversarios, distintos enemigos que vinieron pues a matar, a hurtar y a destruir, ¿sí? A azotarnos. La realidad humana es que tú decides qué hacer. Allí entras tú. Tú no puedes a veces evitar que un enemigo venga a atacarte. En la mayoría de los casos, el enemigo querrá atacarte de una manera u de otra. Lo que tú sí puedes hacer y debes hacer, y esa es la realidad humana, es tomar la mejor decisión. Y cuando hablamos de un enemigo que viene a azotarnos, allí hay dos opciones. O nos llenamos de temor o nos llenamos de fe. Si nos llenamos de temor, nos hundimos. Si nos llenamos de fe, salimos adelante. Así que tenemos entonces una realidad natural, tenemos una realidad humana y finalmente tenemos una realidad divina. La realidad divina es que el Señor está para guardarte, para librarte y para salvarte. En muchos casos, el Señor te guarda antes que caigas en un problema.
Si estás en comunión con Él, mayormente vas a ver cómo Dios te guarda, cómo Dios se preocupa, hablándote, aconsejándote, para guardarte de que caigas, de que te hundas. Pero en algunos casos, por desobediencia, por ignorancia, por testarudez, en algunos casos nosotros caemos, en algunos casos comenzamos a hundirnos. Entonces allí viene el Señor para librarnos. Primeramente, Él está para guardarte antes que caigas, antes que te hundas. Pero cuando has empezado a hundirte, el Señor aparece para librarte. Ahora bien, una vez que parece que está todo mal, que realmente te hundiste, que estás por morir, el Señor aparece para salvarte. Fíjate, el Señor está siempre guardándote, librándote o salvándote. Así es el Señor. No dudes que el Señor te ama, no dudes que el Señor está contigo y no dudes que tú también puedes caminar sobre las aguas. Primeramente, quisiera guiarte en una oración. Si tú aún no eres cristiano o cristiana, si aún no tienes al Señor en tu vida, permíteme guiarte en estas palabras. Son simples pero poderosas. Quiero que repitas después de mí: Padre Celestial, escuché tu palabra. Escuché cómo los discípulos tuvieron miedo. Yo también tengo miedo. Escuché cómo los discípulos temían hundirse. Yo creo que me estoy hundiendo. Pero también escuché cómo Pedro clamó, pidió que lo salves. Cómo Pedro pudo caminar sobre las aguas. Yo quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero que en el nombre de Jesús pueda salir adelante con mis problemas, con mis dificultades. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. Jesús, yo creo en ti, te recibo en este día. Te acepto como mi Salvador personal, como mi Dios, como mi amigo, y prometo seguirte desde hoy y para siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permíteme orar por ti. Si has hecho esta oración, permíteme bendecirte. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Si estabas pasando por luchas, por pruebas, si sentías que tu barca se estaba por hundir, si pensabas que ibas a morir en esto, si pensabas que ya no había salida, no había solución, si tus problemas personales, matrimoniales, problemas de salud, problemas migratorios, si tus problemas con familia o tu problema con deudas, con finanzas, cualquiera sea la dificultad, cualquiera sea el azote que estaba agobiándote, cualquiera sean los vientos que estaban golpeando contra ti, cualquiera fuera la tempestad que te estaba atemorizando, que te estaba diciendo te voy a destruir, voy a acabar contigo, con tu vida, con tu hogar, con tu matrimonio. Yo reprendo todo espíritu del enemigo. Yo reprendo todo viento contrario. Yo reprendo toda tempestad, todo azote que vino contra tu vida. Ahora tienes a Cristo. Tú eres un hijo o una hija de Dios. Yo te bendigo y te bendigo para que creas. Te bendigo para que tengas fe y te bendigo para que declares que tú también, como Pedro, con Jesucristo, mirándole a Él y prestando atención a su palabra, tú también puedes caminar sobre las aguas. Camina sobre las aguas. Varón, mujer, joven, jovencita, tú puedes lograrlo. Filipenses 4:13 nos enseña que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No mires el viento, no mires la tempestad, míralo Jesús. Oye su palabra y camina sobre las aguas. Y nunca te olvides lo que siempre digo. Nunca te olvides lo que siempre digo. Tú puedes negarle o recibirle, mas nunca olvides la verdad. Jesús es a quien buscas. Los pastores Josué y Analía Mendía agradecen su cordial atención y le recuerdan que Dios es bueno y hace siempre lo mejor. Esperamos reencontrarnos a través de esta serie de mensajes de la palabra de Dios y que Él le bendiga ricamente.